Hola a todos, el día de hoy vamos a revisar el proyecto número 4 de artes que corresponde a las semanas 30, 31 y 32. Nuestro tema se llama Mi cultura, tu cultura, nuestro derecho. En el primer subtema trabajaremos la imagen artística como contenedora de ideas. En el segundo tema, las copias. Y en el tercer tema, el patrimonio cultural. En general, la imagen artística, como ya hemos estado revisando, siempre tendrá un fin expresivo, normalmente un fin reflexivo, ya sea personal o un mensaje social. Esto dependerá mucho del artista y del proceso en el que se encuentre. En general, una imagen artística nunca será su finalidad solo decorativa, sino siempre tendrá una idea a transmitir. Esta puede ser muy clara o puede ser, como en otros casos, una necesidad de reflexión, y muchas veces el espectador termina de completar la obra dándole sus propias interpretaciones a la misma. Generalmente en el arte contemporáneo, sobre todo últimamente, existe un gran debate sobre qué cosa se considera artístico y qué no, en particular porque crea una expectativa sobre la técnica o sobre la forma de hechura de las piezas. En el arte contemporáneo es muy claro cómo el artista necesita de este diálogo con las personas o con el público al que se le muestra la obra, ya que lo hace en espacios públicos justo para que más personas puedan observar la obra, reflexionar sobre ella, a veces incluso aportar, ¿no? Tenemos piezas ya dentro del arte contemporáneo en las que está permitido participar, y que de hecho no solo permitido, sino es necesario para la obra que el público participe. Dentro del arte contemporáneo, uno de los términos que se maneja mucho es la apropiación. Esto es cuando un artista retoma otra obra del pasado y la hace suya, es decir, hace una reinterpretación de esa pieza y la muestra con sus propios elementos de otra forma. Tiene que contener evidentemente una relación muy clara con la obra original para que pueda ser apropiación. Si yo realizo una copia literal de la obra, es decir, que la copio tal cual está, entonces estaría yo incurriendo en un plagio, si es que yo la presento como si fuera de mi autoría. En general, la historia del arte nos ha enseñado que todos los grandes maestros han copiado las obras de sus predecesores, y esto no constituye un plagio, ya que no las reclaman como suyas, sino son simplemente ejercicios para construir forma, color, temática, etcétera, etcétera. Específicamente lo que sería la apropiación o el apropiacionismo se da a raíz de los ochentas. Desde antes empezó a realizar, ya que Marcel Duchamp, como ya habíamos revisado anteriormente, empezó a realizar obras que utilizaban objetos encontrados, objetos ya realizados. Pero también realizó este tipo de obras apropiacionistas. Uno de los ejemplos es el que estás observando ahora en pantalla, en donde él realiza esta obra de la Mona Lisa, pero le pone bigotes y barba. Y evidentemente tiene una tonalidad ligeramente distinta, pero lo importante es que es muy similar a la obra original, y que casi lo hace en forma de crítica o de burla, tratando también de cuestionar la idea de la obra única, perfecta y casi como inmaculada que representan las obras artísticas dentro de un museo. La interpretación de la derecha es una un poco más reciente, de otra artista que también realiza esta apropiación de la Mona Lisa y hace su propia versión de esta famosa pintura. Para reforzar lo que aprendiste y léelo con detenimiento para que comprendas muy bien el tema, deberás contestar las siguientes preguntas con base en la lectura de estos párrafos anteriores. ¿Qué determina que una imagen sea considerada artística? ¿Qué concepción tienes del arte contemporáneo y qué importancia tiene en la sociedad actual? ¿Cómo toma en cuenta el artista contemporáneo al público? ¿Qué es el apropiacionismo en el arte contemporáneo? ¿Cuál es la diferencia entre las tres imágenes de la Mona Lisa que se revisaron? ¿Y consideras que es
menos artística una obra de apropiación, sí, no y por qué. Y apropiarse de una obra se considera plagio, sí, no y por qué. Dentro de nuestro siguiente subtema, revisaremos más a profundidad el apropiacionismo, que fue un movimiento artístico que retomó obra tanto de pintura, escultura, de poesía y de otros tipos para realizar nuevas obras o nuevas interpretaciones más modernas o más acordes con su contexto. Y cómo esta apropiación cuestiona la idea de genialidad, es decir, de considerar al artista como el genio detrás de unas obras, en donde se está marcando que esta persona es casi como superpoderosa. La autoría de las obras, que eso quiere decir que una obra le pertenece a una persona, entonces por eso empiezan a hacer estas apropiaciones. Y también sobre lo perenne, que eso quiere decir que es que algo pueda caducar o que pueda terminar. Entonces también comienzan a hacer obras que incluso se destruyen o se deshacen. La originalidad en el sentido de copiar obras y cuestionar si eso es original o no, aunque yo haya hecho una reinterpretación de esta pieza y que tenga un sentido comunicativo completamente distinto que el original. Aquí te mostramos una obra más de Marcel Duchamp y una reinterpretación que realizó Shirley Levine, que es una de las artistas más conocidas del apropiacionismo. Ella realizó muchas obras, entre ellas fotografías de fotografías, y que fueron presentadas sin ningún tipo de edición adicional. Para reforzar esta idea del apropiacionismo, vas a elaborar una propuesta en dibujo o pintura en una hoja completa tamaño carta de apropiación. Tiene que ser alguna obra de arte famosa. Y puede ser cualquier tipo de obra, puede ser pintura, escultura o grabado. Sin embargo, tienes tú que hacer un dibujo o una pintura. Tienes que hacer tu propia versión cambiando el significado de la obra y puedes agregar el tema que tú decidas elegir. Debe de estar trazada a mano y completamente coloreada en la técnica de tu preferencia. Puedes cambiar los colores, sin embargo, la propuesta debe de ser muy similar a la original para que se pueda comprender claramente la relación con la obra original. Finalmente deberás mostrar la imagen original y tu propuesta con el nombre que le das a tu nueva obra. Por último, revisaremos el patrimonio cultural. En general, todas las obras artísticas son consideradas patrimonio cultural. Además de las obras artísticas, tenemos otro tipo de patrimonio y vamos a revisar un poco acerca de esto. En general, el patrimonio serán los bienes tangibles e intangibles, e incluso naturales, que formarán parte de una cultura o de una sociedad. Normalmente estos son transmitidos, si es que son valores o son tradiciones, o bien serán conservados si es que se trata de muebles o de bienes que son tangibles. El patrimonio cultural serían entonces monumentos, colecciones de objetos, todo lo que podemos llegar a ver dentro de un museo. También serían expresiones vivas, tradiciones orales, espectáculos, usos sociales, rituales, festividades, conocimientos, prácticas relativas a la naturaleza, etcétera, etcétera. Incluso también todo lo que es la artesanía, no como tal el objeto, sino la práctica de la artesanía, ya que es una tradición o un oficio que se va pasando de generación en generación, y eso es lo intangible. Dentro de las manifestaciones culturales que podemos encontrar como patrimonio cultural, encontramos construcciones de obras arquitectónicas, bailes, cantos, evidentemente pues las bellas artes, pintura, literatura, escultura, etc. Además, también incorpora dentro de lo que sería el patrimonio cultural intangible las lenguas. En México tenemos muchas lenguas distintas dependiendo de las regiones. Música tradicional, sistemas filosóficos, espirituales,
Esto se da muchísimo en las comunidades porque tienen un sistema de creencia espiritual e incluso de gobierno muy particular dentro de cada comunidad. Los dos tipos de patrimonio cultural que se distinguen serían patrimonio cultural inmaterial o tangible, que esto es decir, son cosas que se pueden tocar, que serían cosas físicas, ¿no? Esculturas, pinturas, obras arquitectónicas, obras literarias, trajes, piezas de utilería, etcétera. Es decir, los objetos que normalmente veríamos en un museo y los edificios. Y el patrimonio cultural inmaterial o intangible, que no puede ser movido o que no puede ser trasladado, sino que se trata de algo cultural, como prácticas verbales, musicales, o sea, dichos, refranes, las leyendas, cuestiones de bailes, de coreografías, de usos y costumbres, de rituales, etcétera, etcétera. Todo lo que se trata de festividades locales y nacionales también. Para reforzar la idea del patrimonio, deberás realizar un collage. Dentro de la mitad superior de una hoja tamaño carta, colocarás fotos de imágenes que pertenezcan al patrimonio cultural tangible de México. Deberás colocar al menos una pintura, una escultura, una obra arquitectónica, un libro y algún objeto histórico. Como mínimo, puedes colocar muchas más cosas de cada una de estas categorías. Y en la mitad inferior de la hoja deberás colocar imágenes que formen parte del patrimonio cultural intangible de México y deberás colocar al menos una danza bailable, alguna canción, mitos y leyendas, lenguas que se hablan en México, tradiciones, platillos gastronómicos, etc. Busca la forma de representar estas ideas que son intangibles. Generalmente existirá aún así una imagen que refiera a estas ideas. Puedes colocar textos en el caso del patrimonio cultural intangible si es que te parece que no es muy clara la idea. Para saber más te dejo unas ligas sobre apropiación y sobre el patrimonio cultural. Y por último, reflexiona con tu familia acerca de el arte, la apropiación y el plagio. Pregúntales qué pensaron sobre las obras que usan otras obras que alguien más ya realizó y sobre las manifestaciones culturales que forman parte del patrimonio cultural de México. Recuerda revisar los indicadores de evaluación para corroborar que tu entrega cumpla con ellos. Deberás responder de forma elaborada en tu cuaderno todas las preguntas acerca del apropiacionismo y el arte contemporáneo. Debes contestar de forma elaborada, no solo contestes sí o no o con una palabra. Trata de elaborar enunciados enteros que hablen sobre la reflexión que hiciste acerca del tema. Elabora una propuesta artística de apropiación de una obra famosa, cambiando su sentido comunicativo en un dibujo realizado a mano en hoja completa y enteramente coloreado, es decir, figura y fondo, en técnica libre. Además, realiza un collage de imágenes fotográficas en hoja completa, diferenciando claramente ejemplos de patrimonio cultural tangible e intangible de México. Cuida la ortografía, los acentos y la presentación en todas tus actividades y recuerda entregar en tiempo y forma, firmadas por padres o tutor. Eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos hasta la próxima.